Hola, en el caso que dio origen a la sentencia que se comenta, acudieron al juicio laboral la esposa y la concubina a reclamar a la institución petrolera en la que laboró un trabajador jubilado fallecido, entre otras prestaciones, el pago de un seguro de vida y una pensión por la muerte de aquel, equiparable a una pensión de viudez. Debe decirse que el trabajador había designado a ambas personas como beneficiaria de sus derechos laborales previstos en el contrato colectivo de trabajo en los porcentajes ahí descritos. En el laudo, la Junta determinó que la esposa del fallecido era la única beneficiaria de la totalidad de los derechos laborales de aquel, con independencia de que desde hace más de 20 años estuvieran separados pero no divorciados y que ese tiempo estuvo unido en concubinato con otra persona con la que además procreó hijos y que además lo hubiera dejado como beneficiaria de un porcentaje de sus derechos laborales. Este laudo fue impugnado ante un tribunal colegiado de circuito mediante juicio de amparo directo, el que solicitó a la Corte que ejerciera su facultad de atracción, como sucedió. Lo determinante de la sentencia en cuestión radica en que la Corte analizó lo relativo a qué sucede cuando, como en el caso, acuden tanto la esposa del finado como su concubina a reclamar de hechos sus derechos laborales. Bajo la perspectiva de género y protección a la familia, la Corte analizó una cláusula del contrato colectivo de trabajo de la empresa petrolera en la que se da a los trabajadores la posibilidad de dejar un porcentaje de los derechos laborales a la esposa e hijos menores y otro porcentaje a las personas que estime conducente y concluyó que una parte de ese precepto es constitucional, pues tiende a proteger el núcleo familiar cuando éste fallezca, pero también concluyó que otra parte de esa cláusula es inconstitucional al no prever la posibilidad expresa de que la persona concubina tenga derecho a ser señalada como beneficiaria de un porcentaje de los derechos laborales del finado. Para ello, la Corte evidenció que dentro de la sociedad existen estereotipos de género que se atribuyen a mujeres y hombres que pueden ser motivos de discriminación, como la figura del concubinato, que no es reconocida como una estructura familiar tradicional, pero que genera situaciones de desigualdad y desventaja, principalmente entre las mujeres, lo que provoca, como en el caso, perjuicio en el ejercicio de derechos laborales. Evidenció la Corte en esta sentencia que el derecho de pensión por muerte de un trabajador tiende a proteger el núcleo familiar en el que está inmerso de manera directa por la ley la institución del matrimonio e hijos menores y ante la falta de éste, la figura del concubinato. También la Corte recordó que en términos de información oficial del INEGI al 2014 existían en el país 9 millones de mujeres viudas, la mayoría en situaciones de pobreza y desventaja en general. Por ello, estimó que la protección del derecho fundamental a la familia y libre determinación de la personalidad debe ser amplia en términos de lo previsto en la Constitución Federal y diferentes tratados internacionales. Derivado de lo anterior, la Corte consideró que el estereotipo de familia se ha transformado y evolucionado de tal manera que se reconoce la existencia de una gran diversidad de grupos de personas unidas por otro tipo de vínculos y afectos diferentes a la figura del matrimonio y que son tradicionalmente aceptados. De ahí que el modelo de familia tradicional no solo es uno, sino que debe extenderse. Por ello, la Corte consideró que en el caso en cuestión, la cláusula analizada del contrato colectivo de trabajo discriminaba a la persona concubina de un trabajador fallecido, pues omitía la posibilidad de designar la beneficiaria de un porcentaje de sus derechos laborales solo por el hecho de que existe una esposa también designada beneficiaria de tales derechos laborales. En suma, con este criterio, la Corte evidencia una apertura en cuanto a los tipos de familia que existen en México, concluyendo que no solo debe considerarse como tal la integrada por la esposa, esposo e hijos, sino que además, partiendo del principio de realidad, es posible ubicar un tipo más, la del concubinato, que ante determinadas circunstancias, esa persona tendrá derecho de disfrutar, como en el caso, de un porcentaje de los derechos laborales de un trabajador finado, aun cuando a la par haya una esposa o esposo. Pues lo importante es, dijo la Corte, proteger el núcleo familiar y la libre determinación de la personalidad. Hay que señalar que este criterio solo fue aprobado por 3 de los 5 integrantes de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
por lo que lo ahí resuelto no integra jurisprudencia y por tanto no es vinculante para los órganos jurisdiccionales en el país, pero sin duda constituye un criterio que empezará a permear en asuntos de esa naturaleza. Hasta pronto.